de 4.540 millones de usuarios de Internet y toda la información llegando por medio de redes sociales, medios de comunicación, publicidad, libros y hasta chismes, necesitamos desarrollar competencias para usar de forma crítica los medios, para poder elegir, ordenar y entender mejor la información, e incluso crearla. Por eso presentamos el Campus AMI, una serie de eventos virtuales con charlas, entrevistas, ejemplos y opiniones de expertos y expertas en toda la región, para reflexionar acerca de la información que todos los días consumimos o usamos, para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes de la alfabetización mediática e informacional. Acompáñanos en este viaje para conocer el ABC de los medios de comunicación, las redes sociales y la información. ¿Listo? ¿Lista? Hola, hola, hola a todos. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más al Campus AMI Centroamérica, un encuentro digital para hablar de nuestra interacción con los medios de comunicación. Queremos, como siempre, desarrollar competencias, habilidades que nos permitan un mejor uso, un uso inteligente de los medios y de las redes sociales. Vamos a conversar con expertas, con expertos, pero también con ustedes, los que nos están viendo, los que ahora le dieron clic a nuestro streaming y quieren participar con nosotros. También vamos a tener docentes de universidades, curiosos y apasionados como yo, para descubrir los efectos de nuestra dieta mediática en nuestras acciones y en nuestra forma de pensar. Yo soy Juan Sebastián Gómez y estoy muy orgulloso, muy contento de poder darles la bienvenida a este evento fantástico. Hoy con un tema muy interesante, que a mí particularmente me gusta mucho. Cada vez que entramos a una red social, cada vez que interactuamos con un video, cada vez que damos un like, cada vez que hacemos scroll hacia abajo o hacia arriba, cada vez que nos quedamos unos segunditos más con una entrada, en esos momentos estamos dando información. Esa información, aunque no parezca, tiene un valor muy, muy importante. A través de esa información, la plataforma nos conoce. Y cuando nos conoce, le da la orden de que interactúe con nosotros a través de unos famosos algoritmos. Esa palabra es un poco complicada, pero muy interesante. Ese es nuestro tema de hoy justamente, los algoritmos. Queremos saber qué hay detrás de ellos, cómo funcionan y si es cierto que ellos son los que mueven los hilos en la red. Y para transformar ese uso, para interactuar mejor con estos algoritmos, me acompaña hoy un grupo de personas muy interesante. Bueno, voy a empezar a presentárselos muy rápidamente. Bienvenida, Gabriela Gutiérrez. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muchas gracias por la invitación. Gabriela es periodista mexicana, jefa de información del medio Cuestione.com. Coordinó en 2018 la iniciativa colaborativa de verificación de noticias falsas entre medios y organizaciones civiles, verificado.mx. Su trabajo periodístico se especializa en temas sociales, tecnología y enfoque de género. Bienvenida. Gracias. Está también con nosotros José Cont, de Guatemala, experto en comunicación digital, tecnología y cofundador de la agencia de marketing digital iLifeBelt. Es columnista del periódico Prensa Libre y de la revista Forbes. Para él, la reinvención digital es el camino de salida de toda crisis, incluida la del COVID-19. Muy interesante. Ojalá nos lo amplíes en unos momentos. Bienvenido. Gracias, Juan Sebastián. Encantado de estar con ustedes. Muy bien. Saludamos también a Pep Barcarcel, guatemalteco, periodista, escritor de cuentos y consultor digital en comunicación estratégica. Ha colaborado en distintos medios de comunicación como Prensa Libre, Diario de los Altos, Contrapoder y Nómada. Bienvenido. Muy bien. Yo soy Juan Sebastián Gómez. Además de estar aquí con ustedes, de tener este enorme privilegio, trabajo en el servicio en español de Deutsche Welle como productor y moderador del programa Enlaces de
cultura digital, del que vamos a tenerles un trocito más adelante. Estoy en redes sociales como @jsebastiangomez, en caso de que quieran interactuar por ahí. Pero lo que sí quiero pedirles es que ya que entraron a nuestro servicio de streaming, lo compartan. Si están vía Facebook, que le den un like, que lo pongan en su muro o se lo manden a quien crean que puede interesarle. Y también, muy importante, si ya se metieron, ya vieron que vamos a hablar de los algoritmos y quieren preguntar, tienen opiniones, quieren participar, que nos escriban. Ahí en el navegador a la derecha, si están en Facebook, pueden de una escribir, mandar sus opiniones, sus comentarios, que vamos a estar interactuando con ustedes. Es muy importante. Así que desde ya pueden empezar a contarnos lo que piensan. Muy bien. Estamos también a través de la página de Deutsche Welle Academy, América Latina, en su página de Facebook y también en la página de Sónica 106.9 y de la organización Comunicares. Así que ya saben, con todas estas alternativas no se pueden perder lo que viene a continuación. Muy bien. Decía entonces que con cada clic que damos vamos dejando una huella, un rastro en Internet. Nuestros recorridos digitales van dibujando un mapa con lo que nos gusta, con lo que queremos consumir. Y este mapa está siendo secretamente vigilado porque muchas veces ni siquiera sabemos que eso está pasando. José Cont, quiero empezar contigo en una nota que publicaste hace unos pocos meses en un blog sobre TikTok. Afirmas que te resistes a entrar a esa red social porque no quieres caer en las garras de un algoritmo más. Bueno, esta red es un éxito global. Explícanos un poco esta frase. ¿Cuáles son las garras? ¿Cómo entiendes tú el funcionamiento de los algoritmos? No solo en TikTok, sino en varias otras plataformas. Bueno, muy interesante pregunta, Juan Sebastián. Y efectivamente, yo estaba resistiéndome y resistí más o menos un año, porque ahora, derivado de la pandemia, me activé. Tengo una cuenta en esta plataforma y bromeábamos con un amigo, decíamos, bueno, si ya toda nuestra información está en algunos gobiernos, pues qué tanto mayor riesgo hay de que otro gobierno tenga esta información. Y me encanta la analogía de decir que caímos como en unas garras porque recientemente con todo el tema de TikTok y la, por así decirlo, batalla geopolítica que vimos entre China y Estados Unidos y bueno, que de hecho seguimos viendo, había como mucha cobertura a nivel de medios de decir que esta red social era sumamente agresiva en cuanto a la captación de datos. Sin embargo, es importante mencionar que a ese grado de captación de información es al que también otras plataformas lo ejecutan y plataformas que son de alguna manera de uso masivo en nuestros países de Latinoamérica. Hablamos de plataformas como los ecosistemas de Facebook, como los ecosistemas de Google, que de alguna manera nosotros como usuarios no nos terminamos de enterar porque lo común es que descargamos estas herramientas y no leemos las políticas o no vemos cuáles son los permisos a los que deberíamos de restringir y que están teniendo acceso. En ese sentido, yo ya no pude resistirme porque obviamente los seres humanos tenemos intrínsecamente el deseo de formar parte de una comunidad social. Así que activé una cuenta en TikTok y de alguna manera estoy consciente que hay captación de información, pero también es importante mencionarle a los amigos que nos están escuchando que como usuarios podemos tomar ciertas medidas para delimitar qué tanto de nuestros datos estas plataformas tomen y accedan. Así que creo que ese es un tema también importante, que sí existe cierto grado de control en el que podemos optar al uso de estas herramientas. Es un tema muy interesante. A veces parece un poco enredado. Quizás un algoritmo es básicamente un set de instrucciones, ¿no? Es correcto. Digamos, para quizás ponerlo en un terreno
más sencillo, es un set de instrucciones que le damos dentro de una plataforma, ¿no? Una tarea que le damos a un robot dentro de una plataforma para que capte información, para que compute. Esto quiere decir que cuenta la información, que la relacione y le dé un valor. A partir de ese valor, pues después, es decir, en un momento posterior, los resultados de esa computación, de esa labor que hace ese algoritmo, hace que la persona que determinó el algoritmo tome decisiones, que es lo que recién estabas mencionando. Es decir, todos captan información, TikTok, Facebook, todas las redes sociales, ¿correcto? ¿Cómo lo usan? ¿Para qué lo usan? ¿Y bajo qué contextos? Eso es ya, digamos, una pregunta más compleja y diferente. Bueno, quiero integrar a Pep Barcárcel. Hay muchos contenidos masivos que, digamos, son potenciados por este algoritmo. El algoritmo ve que la gente interactúa con ellos y entonces lo duplica, lo triplica. Favorece que este archivo se vuelva viral, digamos. Este encuentro, en nuestro campus AMI, lo que buscamos es promover un consumo crítico de medios y aprender a identificar la manipulación y encender las alertas. ¿Cómo ves tú a la comunidad centroamericana en este aspecto? ¿Lo conocemos? ¿Qué tan lejos estamos de saber cómo funcionan las redes sociales, estos algoritmos? ¿Es una realidad que pocos conocen, dirías tú? Creo que en esencia sí, porque pues la mayoría de personas utilizamos las redes sociales, por ejemplo, para comunicarnos con familia, con amigos, para un uso personal. Pues sí, e incluso pues, tal vez hay personas que ya trabajan más con redes sociales o se han interesado más en conocerlas, pero yo creo que no tenemos un conocimiento profundo de qué puede haber detrás, de cómo se puede manipular un mensaje, de qué tipo, a qué emociones se está apelando, por ejemplo, cuando se envía una noticia, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay cierto desconocimiento y se ve mucho en cómo interactuamos con diferentes temas que encontramos en las redes, ¿no? Por ejemplo, incluso podemos ver a muchísimos activistas que pues, se ponen a discutir con bots de net centers, pues que al final de cuentas no lleva a ningún punto, ¿no? Y pues creo que a partir de eso podemos entender que sí hay un desconocimiento de cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Porque este bot lo que está buscando es generar que exista esta interacción, es generar que pues varias personas reciban este mensaje y al momento en el que tú interactúas, pues los usuarios con los que tú interactúas van a recibir esta información y no necesariamente pues todos van a tener las mismas herramientas para identificar si se trata de un mensaje falso, un mensaje manipulado o demás. Entonces, ya con detalles como estos, pues yo creo que sí hay un desconocimiento de cómo funcionan y sobre todo de cómo se puede llegar a manipular a partir de las redes sociales. Entonces yo pienso que pues en ese sentido es un poco peligroso, ¿no? Sí, además, para muchos parece muy difícil creer, por ejemplo, que el feed de Facebook es distinto para cada persona, ¿no? Ese detalle pequeñito, simple, a veces termina siendo muy difícil de creer para mucha gente. Un buen ejercicio podría ser entre dos personas, ¿no? Buscar y rastrear una misma entrada, un mismo post en un feed y verán que los feeds son completamente diferentes gracias a ese algoritmo. Quiero integrar a Gabriela Gutiérrez para que nos cuente. Gabriela, tú hiciste fact-checking, que es, digamos, una palabra muy de moda ahora, verificación de contenidos, y eso tiene que ver mucho con el trabajo con los algoritmos y el comportamiento del contenido en la red. Cuéntanos un poco de tu experiencia en ese sentido. Claro, Juan, a mí me parece que el tema de los algoritmos nosotros estamos siendo la mercancía, ¿no? O sea, las
las empresas, las marcas, las redes sociales, lo que están vendiendo, o sea, aunque parece que son gratis, lo que están vendiendo es a nosotros, nuestro consumo. Y entonces, entre más homogéneos seamos, entre más acordes y quepamos en un paquetito, es más fácil vendernos a las marcas, a la publicidad, pero esto nos mete a todos en un riesgo, ¿no? Porque ya no interactuamos lo mismo con diferentes círculos de personas. Ahora, buena parte de nuestra interacción social es a través de las redes sociales y lo que está sucediendo es que nos estamos convirtiendo en cajas de resonancia, donde escuchamos lo mismo que nosotros con lo que ya estamos de acuerdo. Entonces, no estamos abriendo el análisis, la vista a otras corrientes distintas, ¿no? Entonces, si tú, hablando, por ejemplo, en temas de política, si tú eres seguidor del candidato X, vas a ver todo lo que sea alrededor positivo del candidato X y te vas a encontrar con todas las noticias, ciertas o falsas, de sus detractores, ¿no? De sus detractores, pero como ellos son los malos, ¿no? Entonces nos volvemos como un ring, ¿no? Donde nosotros somos los buenos porque todo a nuestro alrededor, gracias a estos algoritmos, están de acuerdo como nosotros pensamos y vivimos, y los demás son los malos, son los que están mal porque todo lo que estamos viendo en nuestro feed es conforme a nosotros lo vemos, ¿no? O sea, ya no estamos abriendo la ventana a explorar nuevas posibilidades, a escuchar al que piensa distinto, y yo eso lo calificaría hasta de peligroso. Los algoritmos no solo se encargan de hacer eso que acabas de mencionar, ¿no? Replicar eso como si estuviéramos en una caverna y ver lo mismo y con el mismo referente, sino también los algoritmos ocultan muchos contenidos. Un reporte de iLife Belt inicia con una frase que es muy llamativa. La verdad se define hoy por los primeros resultados de Google. José Cont. Tú que estuviste ahí involucrado, esa es una frase muy sugestiva. Explícanos un poco más esta afirmación. Bueno, lo que ocurre es que creo que la mayoría de usuarios de Internet en Latinoamérica no estamos conscientes que más del 95% de las búsquedas que hacemos en la red las realizamos desde este buscador. Y la cuestión es la siguiente, ¿cuál es la información que yo recibo y digamos, cómo es que yo llego a tomar una decisión? ¿Cuál es el comportamiento del usuario de Internet? Lo que en comunicación y marketing llamamos el Customer Journey. Lo primero que hacemos es irnos a Google a buscar el producto, la información, si estamos en un tema de una decisión democrática, en un proceso político. Es súper común que los usuarios vayamos al buscador, pero muy pocos nos preguntamos por qué me aparecen estos primeros 10 resultados y menos decidimos pasar a la segunda, tercera, cuarta página. Entonces, literalmente, si el latinoamericano hoy dice que uno de sus medios principales de información es Internet, es decir, buscar en Google, y el segundo buscador más fuerte es YouTube, que pertenece a la misma corporación, prácticamente cuando buscamos algo, nosotros vamos a creer que es la verdad en función de lo que nos aparece en esos contenidos. Y esto, por supuesto, ya es un tema que ha sido profundamente analizado. Grandes escritores, Yuval Noah Harari, él es uno de los que ha reflexionado en relación a este tema, y es importante que estemos conscientes de que no necesariamente lo que nos aparezca en Google en primer resultado es algo que sea 100% verdad. Ahora bien, el tema de los algoritmos tampoco es que al 100% sea algo que esté hecho, digamos, que personas maquiavélicas hayan venido detrás a decidir que esto funcionara así. Hay que entender que somos, como se decía acá en el video introductorio, somos 4.500 millones de personas que nos conectamos a Internet, y de alguna manera estas empresas tienen que encontrar mecanismos que nos permitan poderlos utilizar. Ahí es donde entra todo lo que llamamos algoritmos y procesos de Big Data, Machine Learning,
que automatizan ciertos comportamientos. Lamentablemente, pues eso ha llevado mucho a temas de desinformación y manipulación de la información y ciertamente incide ya no solo en aspectos profesionales, sino también en aspectos geopolíticos de toma de decisión de los ciudadanos que cada vez estamos más interconectados a través de estas plataformas. Gabriela, quiero preguntarte, está claro ya que hay un gran buscador que termina siendo casi que un universo, como nos lo describe José Cont, si no se puede aparecer por lo menos en la primera página, pero para lograr entonces que la audiencia salga de ese universo, ¿qué puede hacer el periodismo? ¿Cómo lograr que estos medios o que otros medios entren también en esa dinámica y puedan ser consumidos por los usuarios? Bueno, el periodismo, desde su cancha, lo que podemos hacer los periodistas es fact-checkear. O sea, suena una obviedad, pero no lo es, porque muchas veces el breaking, el salir temprano, el salir primero, nos ganan muchos periodistas para sacar la información con lo primero que tenemos a la mano, ¿no? Creo que nos hace falta mucha rigurosidad para sacar temas más complejos, y también nos falta escuchar a los lectores, a los usuarios, a los consumidores de contenido, porque muchas veces los periodistas pecamos de escribirle a algunos grupos, ¿no? De interés, porque son los que van a tener más influencia, son los que tienen más eco, y entonces para allá vamos, ¿no? Pero creo que ya como periodistas, nos estamos volteando a ver cada vez más al lector, porque sabemos que tenemos una oportunidad de 5 segundos, ¿no? Más o menos un lector escrolea las notas, ya ni siquiera las lee completamente, ¿no? Olvídate de que llega el último párrafo, si es que es un texto. Entonces, sabemos que tenemos el tiempo medido para atrapar al lector y que se quede. Y ese tiempo lo podemos perder igual si no somos si no tenemos credibilidad para mantenerlo informado. Porque antes, no sé, en un país podría ser que había 10, 15, 20 medios influyentes, pero ahorita te encuentras con que cientos de páginas de información nacen todos los días, sobre todo en periodos electorales. Y en ese sentido, como usuarios, como consumidores de contenido, creo que sí tenemos una responsabilidad, porque no se vale que nada más se le echemos todos los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad de informarnos de diferentes fuentes, no solamente de la que nos dice lo que queremos oír. En nuestro timeline, en nuestro feed, podemos seguir a usuarios o partidos o representantes con los que igual no somos tan afines, pero que necesitamos abrir un poco nuestra mente a qué es lo que se está diciendo en el otro lado de la arena, ¿no? Incluso podría ser que si tú tienes un interés en buscar algo en Google, lo hagas a través de la opción de búsqueda como incógnito, ¿no? Porque como incógnito no va a guardar todas tus preferencias, hasta donde yo tengo entendido, y ahí José Con me puede corregir si estoy mal, pero cuando yo quiero, por ejemplo, yo cuando busco algo, lo primero que me sale son las páginas del medio en el que trabajo, de cuestione.com, ¿no? De repente, cuando no quiero que me salgan las páginas de cuestione.com, lo que hago es abrir la sesión como incógnito, y entonces me sale un set de información distinta. Porque también Google te va a ofrecer lo que ya sabe que tú consumes, ¿no? Necesitamos variarle a nuestro consumo y ser responsables en qué es lo que estamos compartiendo. Esa es una tarea bien complicada, y de eso justamente se trata Campus AMI, de lograr las competencias para lograr eso, Gabriela. Lograr, ¿no?, discriminar exactamente y poder decir, ok, en Alemania, por ejemplo, hay un buscador que se presenta como alternativa a las búsquedas estándares tradicionales de Google, y que además, por ejemplo, tiene responsabilidad medioambiental, y entonces cada vez que hay una búsqueda se planta un árbol. Bueno, no sé, hay alternativas. Mi pregunta siguiente, quizás también para José y para todos los invitados, ahí están, es ¿qué
¿Qué tendríamos que hacer para lograr eso, para lograr que los usuarios y los consumidores en Centroamérica puedan tener ese grado crítico un poco y discernir y tomar esas medidas, hacer medidas que parecen sencillas, lo que mencionaba recién Gabriela, pero que a veces son complicadas? ¿Crees que estamos listos para poder asumir ese rol crítico? No, Latinoamérica no está lista, pero la solución la tenemos y es el tema de la educación. Muchas personas cuando empiezan a entender que en Internet circulan infinidad de perfiles que no son reales, que la información en Google no necesariamente va a ser verdad siempre, que un tema de tendencia puede ser porque un pequeño grupo lo está promoviendo. Cuando un usuario aprende que eso existe, que se da, va a tener un juicio más crítico a la información que se exponga. Cuando un usuario entienda que hay alternativas, que hay vida más allá de las redes sociales habituales, que hay vida más allá de los buscadores habituales, ese mismo usuario va a tomar decisiones mucho más, digamos que acertadas a la hora de que se informe. Cuando un usuario esté consciente de que no todo lo que le llega por WhatsApp va a ser real y que el comportamiento de compartir por si acaso es más bien dañino que constructor. Cuando eso pase, que eso va a ser conforme nosotros eduquemos a los ciudadanos, cuando eso pase, pues lógicamente todos estos fenómenos negativos se van a ir minimizando. Pero tristemente asumimos que al ser aplicaciones sumamente amigables, al venir preinstaladas, creemos que nosotros ya tenemos el conocimiento y la formación para poderlas aprovecharlas. Y eso no es real, porque ahí caemos como quien dice en el juego, ¿verdad? Y hay que saber que son grandes herramientas, son sin duda instrumentos que han fortalecido la innovación, que han generado desarrollo y que nos han ayudado a todos. Yo le pregunto muchas veces a mis estudiantes o personas con las que hablo, ¿usarían su teléfono si ya no tuvieran ninguna aplicación del ecosistema de Facebook o de Google? Mucha gente dice, ya solo me serviría para llamar, ya no lo utilizaríamos. Entonces, también de alguna manera han aportado beneficios, pero estos otros efectos, pues sin duda están empezando a tener un costo muy alto y como usuarios, de nuevo, yo creo que este tipo de foros y presentaciones es algo valiosísimo porque hacemos conciencia, ponemos el tema sobre la palestra y el usuario luego pues ya es mucho más, digamos que inteligente a la hora de absorber la información a la que decide estar expuesto. Pep, tú como escritor y observador de la cultura y de las dinámicas allí en tu país, ¿crees que ya se habla de este tema? ¿Hay reconocimiento alrededor de la falibilidad y de los posibles errores y comportamientos particulares de las plataformas o de las redes sociales? Creo que se habla, pero no se habla lo suficiente o no se habla como se debería, porque pues creo que ya está muy presente en el imaginario de las personas el tema de las fake news, el tema de la desinformación, sobre todo ahora que estamos en esta situación de pandemia, ¿no? Que empiezan a surgir todavía muchísimas más desinformaciones en torno al contexto actual. Entonces, yo creo que sí se sabe que pues hay desinformación, que hay noticias falsas, que hay contenidos allí, pues como por ejemplo perfiles y demás, pero el problema es que yo creo que nos hace falta justo, pues sería un tema de educación, ¿no? De aprender a discernir a partir de esta información, porque muchas veces pues nos guiamos a partir de contenidos emocionales. Entonces, por ejemplo, compartimos o dejamos de compartir algo porque es acorde a nosotros ideológicamente, porque es una causa que nos mueve, pero eso mismo no hace que nos detengamos a verificar si se trata de una noticia falsa, una noticia real.
que nos pongamos a detener qué intereses pueden existir detrás de la información que se nos está presentando. Entonces, yo creo que estamos conscientes, y sobre todo en Guatemala, pues que, por ejemplo, Guatemala pues, es un país en el que se da muchísima campaña negra, sobre todo en periodos electorales que acabamos de vivir uno. Hay un informe de la CICIG muy interesante al respecto. Y bueno, estamos conscientes de que existe la desinformación y que convivimos con ella, pero creo que justo es eso, nos falta pues aplicar un pensamiento más racional al momento de actuar, al momento de ver qué compartimos y que no, y es que al final de cuentas la comunicación de las masas pues siempre va a buscar apelar a nuestras emociones, ¿no? Pero yo creo que falta justo eso, o sea, entender que pues los mensajes, que la información debemos leerla desde una postura crítica y sobre todo desde una postura neutral. Muy bien, aprovechamos para comentarles una vez más, estamos hablando sobre algoritmos, cómo entenderlos, cómo entrenarse y asumir una actitud crítica, sobre todo en plataformas y en redes sociales, para saber qué tipo de información estamos consumiendo y cómo interactuamos con las plataformas. Quiero leerles un comentario porque ya tenemos varias personas que nos están acompañando aquí en este streaming. Hemos recibido ya varios comentarios. Este es muy interesante. Dice Cristina Soto, si Latinoamérica no está lista para asumir este rol crítico y diferenciar, digamos, y hacer conciencia del funcionamiento de los algoritmos, ¿quiénes podrían tomarse como referentes? A ver ustedes qué piensan. Yo ahí me parece una muy buena pregunta porque efectivamente uno podría pensar que luego de utilizar Internet ya por más de 20 años, Internet en nuestros mercados entró en 1994, Amazon se creó en 1994. Uno pensaría que ya tenemos como claridad y entendemos esta plataforma, pero no necesariamente es así. Si volteamos a ver Estados Unidos, uno podría pensar quizá en Estados Unidos han encontrado, digamos que una manera de abordar esto, pero no es, lo vemos con los casos ahora de política que se están viviendo en ese país, donde está claramente demostrado que ha habido injerencia de otros gobiernos y que los usuarios simplemente han caído en todo el tema de la desinformación. Quizá el conglomerado a nivel como territorial, político, que está haciendo esfuerzos más incisivos y más proactivos en esta línea es la Unión Europea. Han tratado y tienen diferentes iniciativas donde lo que se plantea es entender cómo de alguna manera hacer que nosotros podamos seguir aprovechando Internet, podamos seguir informándonos a través de estas plataformas, pero a la vez que nuestros datos sean respetados, que estemos conscientes de que estamos dando parte de nuestra información. Como resultado de esos esfuerzos, hoy podemos hablar de la ley GDPR o la Ley General de Protección de Datos, que ha sido una iniciativa que ha venido en la Unión Europea. Por otro lado, vemos iniciativas como, por ejemplo, también la portabilidad de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que el día que yo decida eliminar mi perfil de las redes sociales o de alguna plataforma, que tenga la capacidad de poder hacer una copia de toda esa información que es mía, yo decida luego migrarla a otra red social que venga en el futuro. Ese tipo de esfuerzos ya se están dando y han venido pues principalmente de Europa. Yo podría hablar que ahí es donde hay, digamos que más conciencia y más esfuerzos, incluso en temas de regulación, es desde donde Google y Facebook y estos gigantes tecnológicos han recibido algunas de las multas más grandes
por justamente no respetar muchas de estas iniciativas. Entonces, como Latinoamérica, tenemos que prestarle atención a estas iniciativas. Hoy, por ejemplo, en España, en muchos países de Europa, es súper común que en un sitio web se pregunte si nosotros como usuarios estamos de acuerdo en que nos instalen las famosas cookies o archivos de seguimiento. Eso en los países de Latinoamérica es algo que no es común, es algo que las empresas no están haciendo. Y son buenas prácticas que deberíamos de adoptar, porque al final la información que nosotros generamos, se habla que hoy estamos en la era de la información, en la década del cerebro, y es un activo sumamente valioso, y sobre todo para nosotros mismos como usuarios. Entonces yo creo que es una pregunta muy buena, porque personalmente también me la hacía de entendiendo qué está haciendo el mundo en relación a estos temas, y positivamente sí hay esfuerzos en pro de minimizar el impacto de todo el tema de la desinformación. Aprovecho muy cortito para contarles que el Campus AMI es apoyado por la Organización de Estados Americanos y la UNESCO. Este 2020, una vez más, la UNESCO organiza la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional, la Global Meal Week. Este año va a tomar lugar del 24 al 31 de octubre y el Campus AMI forma parte de esta serie de eventos mundiales. El cerebro no necesariamente está entrenado para procesar esta gran cantidad de contenidos emocionales que estamos consumiendo todos los días en las redes. Si un usuario lee o consume odio, gritos, ira, es difícil que eso se procese naturalmente. Esto tiene impactos en la emocionalidad y muchos de los algoritmos buscan justamente eso. Aunque sean impulsos aparentemente inofensivos o videos o cosas que no estén directamente relacionadas con los usuarios, a veces es difícil frenar esas emociones que nos causan. Y por supuesto, los clics que siguen y este fenómeno de volverse viral, de que un contenido se vuelva viral. Los algoritmos están creados con esa intención y con la intención de sugerir más de ese tipo de videos para mantenernos allí en la pantalla. Esto ha cambiado, pero en muchas plataformas sigue siendo así. ¿Por qué? Porque conforme más tiempo estemos, más dinero va a hacer la plataforma con nuestra información. ¿Qué tan ético es este experimento con nuestras emociones y nuestra forma de sentir? Les tenemos un material de Deutsche Welle, del programa Enlaces, que tiene alguna información interesante. Después volveremos con nuestros panelistas. Los algoritmos son programados por humanos y en su trabajo también se reflejan sus prejuicios o suposiciones erróneas. Por lo tanto, los algoritmos nunca pueden ser neutrales y necesitan directrices éticas. Este es el objetivo de Lorena Jaume-Palasí. La fundadora de la organización sin ánimo de lucro de Ethical Tech Society investiga la ética de los algoritmos. Los algoritmos como tal no se pueden programar éticamente. Sin embargo, muchos de los métodos que utilizamos para ello dependen tanto de los datos que todo aquello que los constituye influye en consecuencia en el diseño del algoritmo o del programa. Esto significa que los programadores crean el esqueleto y los músculos los hacemos todos nosotros. Entonces, los usuarios suministran al algoritmo los datos necesarios, primero a través de su comportamiento de navegación. Pero ¿cómo se evalúan dichos datos y qué conclusiones tiene? Lorena Jaume-Palasí exige que el funcionamiento de los algoritmos sea público y evaluado regularmente. Para el algoritmo de YouTube, lo importante es el tiempo de permanencia del usuario y los ingresos por publicidad. Muchos solo ven los videos recomendados y eso es lo que interesa a YouTube. No están interesados en la calidad. Su interés se centra en factores para la monetización, como pueden ser permanecer mucho tiempo en la plataforma. Ese es un criterio muy diferente a la calidad. La calidad no siempre produce una reacción emocional. Pero las emociones son un factor crucial en el modelo de negocio de YouTube. Los videos que polarizan son muy populares. Los temas bien investigados no son tan importantes. Si YouTube fuera solo una plataforma de entretenimiento, no habría problema. Pero YouTube es, desde hace mucho tiempo, una importante fuente de información.
En este sentido, es una decisión política de Google como empresa decidir optimizar la monetización y no la calidad. Bueno, algunos datos ahí para poner en contexto la discusión que estamos teniendo aquí. Estamos en el Campus AMI Centroamérica. Si ustedes se conectaron, están ya viéndonos por el streaming de Facebook o en la página de Sónica o en la página de la organización Comunicares o en la página de Deutsche Welle Academy, pues compártanla. Si creen que hay alguien que quiera vincularse a esta conversación, pues mándenle el link, si no, dennos un like y comenten, que queremos saber lo que piensan. Quiero volver contigo, José Cont, pedirte muy cortito. Usamos muchas plataformas y aplicaciones y los algoritmos de funcionamiento son públicos. Uno podría encontrar más de los algoritmos si investiga para saber qué exactamente es la información que están sacando de nuestro consumo en redes. No, los algoritmos no es información pública. Estos son, obviamente, son las innovaciones y son las lógicas de programación que sigue cada una de estas plataformas tecnológicas. YouTube tiene un algoritmo que ordena los videos considerando como ingreso de datos mi comportamiento. Existen otras plataformas de videos que tienen también sus propios algoritmos. Es el caso de Netflix, que también tiene algoritmos de personalización basada en mi comportamiento. A ciencia cierta, no, digamos que no es información que corre como pública en la web, porque obviamente son los diferenciales de estas empresas. Lo que hoy sí existe es que muchos investigadores, a través de procesos de ingeniería inversa o de testeo, han comprobado características de estos algoritmos y cuáles son más eficientes versus otros. Y al final, de nuevo, es este tema, hay que entender que estas plataformas tienen que encontrar mecanismos de automatización. Lamentablemente, muchas veces estas reglas hacen que el contenido al que nos expongamos sea contenido no necesariamente real, un contenido violento, un contenido que presenta riesgos, porque antropológicamente el ser humano está diseñado para prestarle atención a eso, porque si nosotros no le prestáramos atención a eso, ¿cómo estaríamos muy expuestos a situaciones de riesgo a nuestro alrededor? Y obviamente pues es una pantalla, pero igual nos logra transmitir esa sensación de temor o de sorpresa o de miedo o de enojo. Queda también muy claro la relación directa entre la calidad y la monetización, ¿no? La necesidad de la plataforma de hacer dinero con este tipo de estrategia para tenernos ahí y generar estas reacciones emocionales. Pep, tú das talleres a jóvenes y creas estrategias de comunicación digital. ¿Pasa lo mismo con el periodismo y la cultura? ¿Tiene uno que decidir entre la calidad, sacrificar la calidad por la monetización, por la necesidad de que algo se venda o tenga clics? Bueno, pues yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el periodismo en la actualidad, porque muchos medios sí sacrifican la calidad por los clics, por la inmediatez, y es algo que a mí en lo personal me parece terrible. Pues cuando tuve la oportunidad de trabajar en medios de comunicación digitales, pues sí hubo ocasiones en las que sí nos tocó sacrificar calidad por primicia, por producir un contenido que iba a generarle, pues, emociones, ¿no? A las personas y pues que le hacía provocar quizá morbo, quizá rabia o algo, o algo similar, ¿no? Entonces, creo que sí tendríamos que considerar pues que van a haber medios, los medios al final de cuentas pues son empresas, ¿no? Entonces, pues dependen, y muchos de ellos dependen, por ejemplo, de presentar una cantidad de
de clics ante, por ejemplo, sus anunciantes, entonces pues van a comprometer esto. Creo que es un problema con el periodismo digital porque los medios han buscado abarcarlo todo, y el hecho de que pues ahora podamos hacerlo por la globalización o por todas las posibilidades que nos permiten los medios digitales, no significa que los medios pues deban cubrir todo. Yo creo que es bueno que existan medios de comunicación especializados y que en este sentido pues siempre van a haber medios de comunicación que cubran el día a día, ¿no? Y que van a estar pues allí presentes ante la primicia, pero si todos los medios de comunicación están actuando de esa forma, pues va a haber un gran problema. Creo que lo que debe haber es un balance, pero también es un tema de encontrar pues modelos de negocios funcionales para que estos medios de comunicación pues sean sostenibles, ¿no? Que no dependan necesariamente de una cantidad de clics, de ser condicionados incluso por un anunciante, que puede llegar a pasar en algún momento. Yo creo que en ningún momento se debería sacrificar la calidad, porque al final de cuentas, si no sacrificas calidad, pues vas a ir creando una base de seguidores que poco a poco pues van a confiar en tu medio y van a buscar noticias específicas en cambio, si te vas por el clickbait, pues lo único que vas a lograr es que pues las personas lleguen porque les llamó la atención tu titular, porque les llamó la atención una fotografía, pero ni siquiera van a recordar qué medio de comunicación fue en el que vieron esta noticia, por ejemplo. Entonces, creo que a la larga no es ni siquiera beneficioso para los medios de comunicación en cuanto a la imagen que se están creando. Muy interesante, ese sería otro tema para una sesión completamente nueva, calidad y monetización. Estaba pensando también que otra de las cosas que vimos ahí recién en el reportaje, claro, se trata de emociones, y yo creo que no hay ningún otro fenómeno social en este momento, en esta actual coyuntura, en donde podamos ver las emociones mejor que en unas elecciones. Parece que la política es así como el escenario en donde todos esos videos que quizás vimos en redes sociales y que ¿no? nos mueven hasta la médula para salir a votar por X o Y candidato, pues hacen que a veces no tengamos tiempo de pensar mucho y terminemos como votando por otras razones. ¿Eso es así en Centroamérica? Gabriela, tú que has estado haciendo fact-checking y cerca ahí con los fenómenos políticos, ¿se podría hacer otra gran consecuencia? Sí, de hecho, cuando tengo oportunidad de hablar en público con grupos de cómo detectar una noticia falsa, una de las primeras señales es si sientes el impulso inmediato, casi visceral de compartir, es muy probable que sea noticia falsa. Porque las fake news a lo que apelan justamente no es a tu lógica, sino a tu emoción, ¿no? Entonces, tómate un momentito, lee la cabeza, búscala. Si es muy importante, la va a traer otro medio, búscala. Y si sí, bueno, ahí ya puedes tener un margen de comparación o un piso de salida. Pero si nada más la compartes así porque te nace, pues es muy probable que sea noticia falsa. Y yo quería comentar algo respecto a las legislaciones que mencionaban hace un rato, y es que evidentemente la evolución digital y tecnológica va a un ritmo muy superior al que cualquier legislación de cualquier país del mundo, ¿no? Hacer un reglamento, cambiar una ley, toma meses y no es que años, mientras que la evolución digital es de un día para otro. Entonces, evidentemente la responsabilidad sigue estando en nuestras manos, aunque Internet tenga en el público 20 años, realmente que se masificó y que empezó el boom de las redes sociales tendrá 10, ¿no? Entonces, para los jóvenes, ellos ya nacieron en este ritmo de digital, pero sin la instrucción o sin las bases, ¿no? Incluso para los adultos jóvenes, todavía no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Cómo ser verdaderamente responsables. Entonces, yo creo que sí sería importante hacer una especie de educación digital, de higiene digital. Yo sugeriría incluso desde a nivel secundaria sobre justamente cómo detectar noticias falsas. ¿Por qué son importantes las cookies? Porque siempre las vemos y le damos a aceptar, pero ni leemos, ¿no?
Y ahora bien, ¿cómo hacer también una presentación de términos y condiciones y de cookies mucho más amigable? En México tiene un par de meses que se aprobó, por ejemplo, que en los alimentos, en lugar de tener una etiqueta con mini letra que no se alcanza a leer y que no sabes qué contienen realmente los alimentos por los nombres raros que tienen, se aprobó que se pusieran unas etiquetas grandes, así de alto en calorías, alto en azúcares, alto en grasas, ¿no? Porque tiene que ser muy básico y muy claro para que la gente lo entienda. Lo mismo tendría que estar sucediendo con las cookies. Tiene que ser algo muy claro. Por ejemplo, vamos a acceder a tus contactos, vamos a acceder a tu geolocalización en cualquier momento. Y tiene que haber también un compromiso de las empresas, pero tiene que estar regulado porque de buena fe yo creo que pues yo ya perdí la fe hace mucho tiempo. Tiene que estar regulado, sí, por el gobierno, pero es casi imposible pedirle a los gobiernos que vayan a la par de la era digital. Casi que todos los que usamos y pensamos las redes, de pronto ya perdimos la fe, ¿no? Creemos que todo está, hay un plan detallado y un interés muy concreto, ¿no? En cada plataforma. Sí. Y aparte, no olvidemos que es digital y parece irreal, pero al final tiene consecuencias reales, ya sea en el candidato que escogiste, ya sea en la niñita, en la adolescente que un adulto sedujo. O sea, tiene implicaciones muy reales y muy graves de las que nos tenemos que asumir responsables, porque si no vamos a seguir ahí en la rueda del hámster sin bajarnos. Sí, claro, es un problema que trata muchas aristas. Pep, dentro de tu experiencia dando talleres y en contacto con otros consumidores de redes sociales, ¿has sentido estas consecuencias? Esto que recién menciona Gabriela, que la gente casi que se radicaliza después de haber estado unas horas viendo X o Y serie de videos en redes sociales. Bueno, yo pienso que de cierta forma, pues las personas, al final de cuentas, los medios de comunicación, pues lo que llegan a hacer es construirte una visión, una perspectiva de lo que, pues de la realidad con la que convives, pues de las personas que están a tu alrededor. Entonces, pues al final de cuentas, si estás siendo bombardeado constantemente de determinados mensajes, pues vas a actuar a partir de esos mensajes. Por ejemplo, acá en Guatemala podemos ver cómo se han utilizado las redes sociales para, pues, establecer determinadas narrativas en la población, ¿no? Por ejemplo, pues pasa, y lo podemos ver desde ambas vías. Por ejemplo, están las palabras estas de chairo, de facho, ¿no? Que pues se utilizan para designar a personas pues con pensamientos contrarios y aparte muchas veces no ni siquiera de entender una ideología o tal, sino de haber recibido tantas veces un mismo mensaje que pues las personas tienen sentimientos de rabia, tienen sentimientos que llegan a radicalizarse. Acá en Guatemala y creo que en muchas partes del mundo, por ejemplo, y lo vemos en el tema de elecciones, funciona mucho mejor votar en contra de determinados candidatos que a favor de determinados candidatos, porque sobre todo, y si vemos pues la historia de nuestros países y la imagen que se tiene de los políticos, entonces sucede que cuando hay campañas, cuando estamos en periodo electoral, surgen campañas negras, campañas de desinformación, campañas de desprestigio, y pues se crean mensajes constantemente contra, por ejemplo, contra determinadas personas que al final de cuentas terminan radicalizando algunas percepciones y pues las personas llegan a actuar, ¿no? Entonces, si un mensaje te lo están replicando, si te lo están presentando constantemente,
pues al final de cuentas va a crear tu percepción. Y es algo que las personas no nos damos cuenta de cómo interactuamos con la información, de cómo pues muchos de los mensajes que recibimos nos llevan a tomar determinadas decisiones, a tomar determinadas percepciones sobre hechos, sobre personas. Entonces, pues sí tenemos ese problema de que nos estén llegando constantemente un mensaje y que no lo analicemos desde una pues, perspectiva crítica, porque pues vamos a ver únicamente la parte emocional, ¿no? Por ejemplo, si empezamos, por ejemplo, con la narrativa del Chairo, ¿no? Yo estoy en contra de determinadas posturas ideológicas y voy a actuar a partir de esto, pero es a partir de recibir tantas veces estos mensajes que al final de cuentas, pues muchas personas ni siquiera saben qué hay detrás de esa palabra, solamente lo asocian como un insulto a alguien que es contrario a lo que ellos o ellas creen. Entonces, sí es bien peligroso recibir mucha información de determinado tipo y no saber analizarla. Entonces, creo que lo más importante es cómo leemos estos mensajes. Es clave. Además, dentro de este flujo de información, es decir, los mensajes, es posible ubicarlos, ¿no? Como todos sabemos en redes sociales, ponerles un target, un objetivo específico, un grupo particular de personas al que queremos que llegue. Es decir, está todo para configurar ese cóctel de radicalización que termina en situaciones como las que describes. De hecho, y esto quería preguntárselo a Gabriela que nos lo cuente muy cortito, este tipo de geolocalización y de herramientas las usan también, tengo entendido, los criminales y el crimen organizado para encontrar víctimas en Internet. ¿Se sabe algo de cómo estos grupos usan también este tipo de posibilidades que brindan los algoritmos para encontrar víctimas o para hacer esos conciertos para delinquir? Sí, claro. O sea, si tú no proteges tus datos, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, cuando tú los dejes expuestos, pues cualquier tipo de persona, incluidas criminales, pueden acceder a ellos, ¿no? Y pueden saber que estás o que hiciste un viaje a tal lado y entonces tu casa no está sola, ¿no? Exponemos tanto nuestra vida en Internet que sabe que tienes 3 hijos, un perro y un gato. Sabe tus horarios. La verdad es que estamos muy, muy expuestos ante el crimen, pero también ante cualquier otra persona que nos pueda estar acechando, incluidas, por ejemplo, las empresas, o también, por ejemplo, no sé si han visto en este documental de Netflix, la pareja perfecta en Facebook y resulta que el esposo asesina a la esposa con sus 2 niñas. O sea, también hay como un shock psicológico, ¿no? De lo que es real y de lo que no es real cuando tú lo estás viendo en las redes sociales. Muy interesante. Bueno, quiero integrar a José por lo siguiente. A ver si nos acercamos a esta dicotomía. Claro, los datos, dejarlos sí, al aire libre y no protegerlos, digamos, sino ser cuidadosos con nuestros datos y con ese rastro que dejamos en Internet, pues hombre, ya lo comprobamos aquí, puede ser perjudicial. Sin embargo, de otro lado, los datos están dentro de la estructura económica de estas redes sociales y en general de los operadores de Internet. Los datos valen. Y muchas veces el servicio al que accedemos en X página de Internet o en las mismas redes sociales, eso que nos parece tan sencillo que es comunicarnos y mandarnos mensajes, pues eso vale. Y eso se representa en información. Y ese algoritmo lo que hace es recoger esa información. ¿Cómo balancear esto? Los datos valen, los algoritmos captan estos datos y nosotros estamos pagando con nuestros datos por un servicio. ¿O no? Bueno, no necesariamente, y de hecho ese balance sí lo podemos tener. Por eso es tan importante en primera instancia estar conscientes que cuando nosotros accedemos a estas herramientas, a las redes sociales, al WhatsApp, etcétera, que por default
toda la capacidad que esta plataforma tenga de recopilar nuestra información, sin duda la va a recopilar. Entonces, ¿qué hago yo como usuario? Empiezo a establecer límites. Hay aplicaciones que no es indispensable que tengan acceso a mi geolocalización. Y de hecho, prácticamente eso se puede desactivar de cualquier red social. Hay aplicaciones que no es indispensable que siempre tengan acceso a mi cámara. Hay aplicaciones que no es indispensable que siempre tengan acceso al micrófono. Hay herramientas que nos permiten borrar los datos dentro de las redes sociales cuando las utilizamos. Incluso Facebook tiene una opción y Google también, donde uno puede venir y decir, yo quiero que quiten mi información de la plataforma. Entonces, también, de nuevo, yo insisto, soy un educador, promotor de la educación, porque estos temas, el 95% de los usuarios, me atrevería a afirmarlo, no lo saben. No saben que podemos ajustar los permisos de uso de estas herramientas. No saben que hay que aprender de un concepto que se llama netiqueta. No saben que si tomamos una fotografía se puede desactivar la ubicación y los metadatos de geolocalización de ese contenido, porque simplemente las plataformas traen digamos que esas opciones habilitadas por default. Entonces, cada vez existen más plataformas, más herramientas para hacer esto. Obviamente es un esfuerzo proactivo y al inicio siempre es difícil. Como contaba Gabriela, uno ve los términos de referencia hoy y son innombrables. Uno mira un documento de 30 páginas, realmente es mentira que uno lo va a leer, pero existen iniciativas de simplificación de los términos de referencia, que sean entendibles por el usuario de a pie, que los pueda entender desde un niño hasta una persona de edad mayor. Y esas son las iniciativas que dan mucha esperanza en este campo, porque sin duda cada vez más los usuarios estamos conscientes de la importancia de nuestra privacidad y de la importancia de acceder a la tecnología. Hoy es cierto que existió una época donde para hablar de privacidad el único camino era no tener un smartphone, no acceder a una computadora, pero hoy existen avances positivos que nos permiten tener cierto nivel de control de nuestra información y estos esfuerzos están teniendo avances interesantes. Muy interesante, muchas herramientas. Quiero preguntarle a Pep algo que es muy común, particularmente en el entorno en donde yo tengo muchos amigos. A mí me encantan las redes sociales y bueno, y todo lo digital como a ustedes, pero tengo muchos amigos que dicen, no, lo mejor es no usar tal plataforma, ¿no? Porque esto es un monopolio y bueno, y no me encuentro con muchas noticias falsas o el algoritmo es perverso y me hace comprar un montón de cosas, me mete propaganda, etc. Entonces, no lo uso. ¿Qué tan lejos podemos llegar diciéndole no y cerrando de plano la ventana del uso de las redes sociales? ¿Vale la pena? Si tuvieras algunos estudiantes o talleristas planteándote esta posibilidad, ¿qué les contestarías? Bueno, es que yo creo que justo estamos en una época en que las redes sociales ya se han vuelto prácticamente parte de nuestras vidas, ¿no? En este sentido, pues también hay que considerar, por ejemplo, pues Guatemala es un país en el que existe una brecha digital y pues no todas las personas tienen acceso a redes sociales, ¿no? En ese sentido, pues justo lo que acabo de decir se contradice, no necesariamente pues las redes sociales van a ser una necesidad en nuestras vidas. Sin embargo, creo que de igual forma pues nos ayudan a mantenernos informados, a conocer lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en el país, en todo el mundo. Entonces, pues sí son importantes para mantenernos informados y al final de cuentas la información pues nos sirve para
para tomar decisiones, ¿no? Igual, y puedes, pues, utilizar ciertas herramientas, ¿no? Como al principio, por ejemplo, mencionaban del tema de, por ejemplo, navegar, por ejemplo, una ventana incógnito, y que te podría, pues, limitar, pues, por ejemplo, esas ventanas de anuncios de publicidad que te influyen para que, pues, compres o para que tomes determinadas acciones. Yo creo que las redes sociales ya son parte de nuestro día a día. De hecho, creo que es en un estudio de Ilifbelt que leí que en Guatemala hay aproximadamente un 42% de acceso a Internet. Y bueno, tendríamos que pensar que eventualmente, pues, esa brecha también se va a ir disminuyendo cada vez más, y que igual muchas personas que ni siquiera tienen redes sociales, pues, pueden llegar a recibir información a partir de redes sociales, ¿no? Al principio de la pandemia, junto con una organización, estuvimos trabajando, pues, entregas de algunos kits de ayuda humanitaria en comunidades de Uspantán, en Quiché. Y pues hay algunas comunidades a las cuales no hay señal de teléfono, no hay acceso a redes sociales. Pero, por ejemplo, hay algunos líderes o lideresas comunitarias que logran, pues, tener acceso, que bajan al centro de Uspantán y pues pueden informarse a partir de las redes sociales. Ya luego, pues, trasladan esta información. Entonces, creo que de una u otra forma están las redes sociales conviviendo con nosotros. Entonces, pues, lo que podemos hacer no es tanto dejar de utilizarlas. Yo he dejado de utilizar algunas redes sociales por salud. Por ejemplo, Instagram es una red social que es terrible para mí, pero... ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? Rápido. Porque me gusta mucho, porque porque puedo pasar horas y horas en Instagram. Entonces, la vez pasada estaba en tu teléfono, puedes ver cuánto tiempo pasas en pantalla, y vi el tiempo que estaba pasando en Instagram y pues desinstalé la aplicación. Entonces, creo que en algunos casos, pues sí puedes hacerlo, pero ya son parte de nuestra vida. Entonces, lo más importante es actuar con responsabilidad ante las redes sociales. O sea, leer los mensajes de una forma crítica y estar consciente que hay desinformación, que incluso, pues, personas en quienes confías, instituciones y demás, no necesariamente te van a mentir, porque no toda la desinformación es malintencionada. Por ejemplo, en inglés está el término de misinformation versus disinformation, ¿no? Que misinformation es cuando la desinformación, en efecto, está creada para manipular a las personas. Sin embargo, pues, no hay un término como tal en español, pero no toda la desinformación está malintencionada. Entonces, pues, hace no mucho yo compartí una noticia falsa era una noticia cultural, pero a mí me satisfacía mucho esa noticia. Entonces, pues, no me tomé el tiempo de verificar si era algo real, y de repente, pues, me topé con que era algo falso, era algo totalmente inocente que yo nunca me lo he puesto a pensar. Pues acá puede haber desinformación. Entonces, creo que tenemos que estar conscientes de que está ahí, pues actuar con responsabilidad. Pasa hasta en las mejores familias. Yo también. Hasta en presidentes. Claro que sí. Le ha pasado a presidentes y a personas. Pues si le pasa a los presidentes, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? ¿No? Es un tema que está muy latente, que está ahí. Me pareció fantástica esta descripción, porque es una cosa con la que peleamos todos los días. Tratar de salir de las redes sociales un poquito, de desconectarse. Ya para ir llegando a nuestras conclusiones, quería proponerles eso, que nos ayuden. Ya sabemos que hay una estrategia que usan las redes sociales para contener información y para, digamos, que inclinar la balanza hacia X o Y contenido, que se llaman los algoritmos, que estos algoritmos se usan para fines comerciales, para vender, pero para también lograr que el usuario esté durante más tiempo en la plataforma, que consuma X o Y tipo de contenido, lo que hace que esta plataforma se lucre más. Ya lo sabemos
Sabemos también que mientras, como lo dijo José hace unos minutos, mientras llega un tercero, un ente, llámelo Estado, no sé, entes supranacionales, por ejemplo, con el caso en Europa que mencionabas, que logre ayudarle al consumidor, mientras eso pasa, eso todavía está muy lejano, somos nosotros quienes estamos en mora de cuidarnos nosotros mismos y de hacer esa conciencia. Entonces, sabiendo un poco eso, quiero pedirles a ustedes, empezando por José, que nos dé unos consejos. ¿Qué es lo más importante? Si hay que hacer conciencia, pues, ¿qué es lo más clave que tenemos que llevarnos hoy de este ratito muy interesante de conversación para saber y para hacerle el quite a estos algoritmos de vez en cuando? Yo recomendaría establecer límites. Las redes sociales y la tecnología, los buscadores, las plataformas de video son herramientas. Y nosotros podemos utilizar esas herramientas para construir o para destruir. Eso es mucho como una decisión personal que uno toma. Entonces, en primera instancia, establecer límites para aprovechar estas plataformas desde una perspectiva de construcción. En segundo lugar, cuestionarnos siempre la información que nos llega. Es natural que muchas veces dentro de nuestro círculo tendamos a pensar de manera similar. Entonces, si todas las noticias que me salen del gobierno son negativas, yo tengo que tener conciencia que posiblemente eso sea efecto de un algoritmo y entonces abrirme a otras fuentes de información, contrastarlo, preguntar, buscar, leer diferentes medios. Y en última instancia, la educación continua. De nuevo, estos son temas sobre todo a la generación millennial que creció con esto, nos ha tocado ir pasando de revolución en revolución y primero fue el internet, la web 1.0, luego vinieron las redes sociales y decidimos montarnos en ellas. Hoy vemos cosas que no nos gustan como la desinformación, pero en medio de eso apareció la revolución de los dispositivos móviles y hoy vemos efectos como la infoxicación e infodemia. Entonces, tenemos que capacitarnos en estos nuevos retos, enfermedades de la actualidad y situaciones que sin duda con un conocimiento, digamos, natural no las vamos a poder resolver. Sí tenemos que formarnos y hacer conciencia también a las nuevas generaciones que no cometan los errores que nosotros cometimos cuando fuimos haciendo un uso, digamos que ingenuo de Internet, sin entender lo que hoy vemos que es un Internet como arruinado, porque cuando la web se creó en 1991, no era esto lo que se buscaba era que todos tuviéramos voz, que todos tuviéramos voto, y ha sido una situación que se ha desviado, pero tampoco yo soy un eterno optimista y claro, fehacientemente creo que sí hay avances interesantes que van buscando un acercamiento hacia ese ideal de cuando nació la web y en esa línea, esos serían mis consejos. Establezcamos límites, seamos eternos aprendices de estos temas y cuestionemos la información que nos llegue a nuestros diferentes dispositivos. Seamos eternos aprendices. Qué buena frase. Internet ha cambiado mucho, es verdad, es verdad. Tim Berners-Lee, yo creo que a quien muchos le echan la culpa de ser el fundador de Internet, por allá que ahora se refugia en su casa a las afueras de Londres, ha dicho varias veces, esto no fue lo que yo pensé. Sin embargo, bueno, es propiedad de todos y es un ejercicio colectivo que todos vamos a tener que construir, desde las plataformas que tienen mucho dinero hasta nosotros los consumidores. Gabriela, te vi haciendo caras cuando Pep mencionó lo de su Instagram. ¿Tienes también una app que te vuelve loca? Puede ser. No tanto así, es que más bien pensaba en lo que tú decías sobre algunas personas que conoces que no tienen redes sociales. Qué bendición, porque realmente sí crea una adicción, como bien dice Pep, ¿no? Quizá yo caigo más en Facebook, pero tampoco me imagino mi vida sin las redes sociales. Quizá mi pretexto, ¿no? Porque quizá solamente sea eso, un pretexto,
es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es difundir Yo información, también, lo mismo. exacto, es nuestro contexto. Tenemos una coartada. Y al mismo tiempo alimentarte de esa información. Entonces yo sí de repente quisiera cerrar mis redes sociales, pero no sé hasta dónde es mi trabajo y hasta dónde es pues sí, esta necesidad o adicción de interacción, aunque sea por la forma digital, pero yo creo que esto es como una fiesta, ¿no? Si tú vas a una fiesta donde todos piensan igual, al final es muy aburrido y no aprendes nada. Tienes que estarte cambiando de fiesta, estarte cambiando de círculo social y aprender un poco de todos. Y creo que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Tanto de forma personal, también como para los chavos. Yo no diría nuevas generaciones, José Con, porque eso como que siento que me pone 5 años encima y no lo voy a permitir. Pero sí para los más chavos, enseñarles desde muy jóvenes. Yo mencionaba la secundaria porque creo que en la primaria no deberían de tener tanto acceso a internet y no tener acceso a redes sociales. Eso es lo que yo creo, ¿no? Porque justamente todavía no tienen los filtros para poder discernir entre cosas buenas, malas, en fin. Pero bueno, y retomo tu pregunta, mi adicción Sí, podría... además, perdón, Gabriela, porque recién nos estaban preguntando que si resta, mira, ahí está este comentario, que si restan ciudadanía digital, eso es muy interesante, y sobre todo tú que trabajas en temas políticos, quizás los consejos aterrizados más a la esfera política, como ciudadanos, como votantes, como electores, qué hacer, cómo protegernos de estos algoritmos y de la desinformación y de todo lo que hemos caracterizado acá. Pues yo creo que sí manipulan. Y al final, si tú eres una persona manipulada, no eres realmente libre. Aunque parezca que sí, que estás dando clic en lo que tú quieres, en realidad te fueron condicionando para que dieras ese clic. Entonces, hasta cierto punto, sí, los algoritmos predisponen cuál es tu siguiente paso. Y vuelvo a lo mismo, salte de la fiesta y entra a otra fiesta, ¿no? Para destantear a los algoritmos, pero también para que el campo de expansión, de visión, sea mucho más grande. Es interesante, son más labores para nosotros como usuarios de lo digital. Yo tengo que confesar que yo a veces soy un poco perezoso. Yo sé todas estas cosas que ustedes están diciendo son muy importantes. Hay que hacerlas. De hecho, yo también estoy haciendo mi propio proceso de alfabetización mediática e informacional para no compartir más noticias falsas como le pasó a Pep. Pero eso pasa, es difícil, necesita mucho de nosotros. Pep, tus tips, ¿será que sí lo logramos? ¿Sí podemos lograr ganarle la batalla a esos algoritmos perversos que a veces nos ponen la información que no toca e identificar los buenos, los que nos ayudan, los que ayudan, por ejemplo, a difundir la cultura? Yo pienso que sí, pero que de igual forma, pues sí va a ser un proceso justo de educar y reeducar, porque tenemos que estar conscientes de que pues la desinformación, las redes sociales y cómo las redes sociales influyen en nosotros, en nuestras vidas, pues ya son parte de nuestro día a día, ¿no? Y que vamos a convivir con ellas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante justo, pues, que las personas que las utilizamos con regularidad, pues, que las conozcamos, que podamos educarnos sobre cómo leer estos mensajes, sobre cómo recibir información, sobre pues, las posibilidades ante la manipulación que puede existir en las diferentes plataformas y a la vez pues educar a las personas más jóvenes, ¿no? Creo que sí podríamos considerar, yo creo que el tema de la alfabetización mediática pues es un tema que debería considerarse dentro del CNB, por ejemplo, porque pues por ejemplo, como Gabriela comentaba, que justo, o sea, por ejemplo, si pensamos en adolescentes, en niños, en niñas, pues no van a tener el mismo criterio al acceder a redes sociales. Sin embargo, pues muchos de ellos y ellas pues, van a acceder y no necesariamente porque pues, tengan una autorización o tal, sino que pues, pueden encontrar una forma para acceder a las redes. En la actualidad es algo muy sencillo de hacer. Entonces creo que sí es importante pues que podamos educar a las juventudes
y a los niños y a las niñas en cómo pues informarse y tomando en cuenta que pues, en la actualidad y debido a nuestro contexto nos informamos principalmente a través de redes sociales, pues por ejemplo, pienso en personas todavía mucho más jóvenes que yo, no sé si en algún momento harán a algún periódico o si consuman información a partir de otras plataformas que no sean necesariamente digitales, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estoy dando algunos talleres de desinformación en varios colegios e institutos y justo ante la pregunta de ¿cuántos de ustedes leen la prensa escrita? Pues prácticamente ninguno, ¿no? Entonces, pero reciben información a través de las redes sociales, ¿no? Reciben, por ejemplo, no están suscritos a un periódico escrito, por ejemplo, impreso, pero reciben esas noticias en la web y no necesariamente porque le estaban buscando, sino porque le apareció en su feed. Entonces, creo que sí es importante que todas las personas estemos conscientes de los beneficios que hay en las redes, pero también de los riesgos que hay, porque son muchos y todas las personas podemos caer en ellos. Entonces, creo que lo que podemos hacer es educarnos y pues sobre todo ponerle mucha atención a las personas más jóvenes. Muy bien, así llegamos al final. José Cont, Pep Barcárcel, Gabriela Gutiérrez, gracias por compartir este espacio con nosotros, conmigo y con Deutsche Welle Academy, sus aliados y todos quienes estuvieron con nosotros hoy y quienes van a poder ver este material en la página oficial del Campus AMI y en el canal de YouTube de Deutsche Welle Academy. Muchas gracias. Seguiremos aquí durante todo octubre y noviembre en el Campus AMI hablando y construyendo competencias digitales, competencias para entender lo que pasa en redes sociales y hacer un consumo inteligente, mejor, crítico de Internet. Nos vemos la próxima sesión. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez, en redes sociales. Hasta pronto. Chao.